¿Cómo puede una pequeña tribu de pastores nómadas haber dado origen a una de las religiones más influyentes del mundo? ¿Acaso el judaísmo está impregnado de secretos y misterios que todavía no hemos desvelado por completo? Desde los tiempos de Abraham, el llamado Padre de las Naciones, hasta la fundación de Israel como un Estado moderno, el judaísmo ha estado envuelto en relatos míticos, leyendas y profundas enseñanzas espirituales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son simplemente mitos o hay algo más allá de lo que vemos? En este video, exploraremos cómo surgió el judaísmo, desde sus patriarcas ancestrales hasta el momento en que Israel se erige como nación. Pero también desvelaremos algunos de los misterios más intrigantes que han rodeado esta fe por siglos. Relatos que hablan de pactos divinos, milagros imposibles y destinos predestinados. ¿Te atreves a acompañarnos en este viaje? La historia del judaísmo encuentra su raíz en la figura de Abraham, un hombre común cuya vida cambió radicalmente tras recibir una llamada divina. Según la tradición, Dios le ordenó abandonar su hogar en Ur de los Caldeos, una ciudad en lo que hoy conocemos como Irak, y dirigirse hacia una tierra prometida. Este llamado no solo marcó el inicio de una travesía física, sino también espiritual, ya que Abraham debía confiar ciegamente en una promesa que parecía imposible: convertirse en el padre de una gran nación, a pesar de que tanto él como su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Esta promesa fue acompañada de un pacto divino, un concepto clave en la historia del judaísmo. Pero aquí comienza uno de los grandes enigmas. ¿Por qué Dios eligió a Abraham, un pastor aparentemente ordinario, para una misión tan trascendental? El relato plantea cuestiones intrigantes. Para algunos, esta historia es más que un simple relato histórico. Es un mito fundacional que simboliza el viaje de la humanidad hacia lo desconocido, guiada por una fe inquebrantable. Abraham no solo recibe promesas sobre su propia descendencia, sino también sobre la tierra que sus descendientes habitarían, Canaán, lo que más tarde se convertiría en la tierra de Israel. Esta tierra no solo es un lugar físico, sino un símbolo de un destino divino reservado para su pueblo. Pero, ¿es posible que la historia de Abraham sea una forma codificada de transmitir verdades espirituales más profundas? Algunos estudiosos sugieren que su figura representa al ser humano en busca de un propósito superior, mientras que otros creen que Abraham existió históricamente y que su pacto con Dios fue un evento literal. Con el paso del tiempo, la promesa comienza a cumplirse. Abraham tiene un hijo, Isaac, quien se convierte en el segundo patriarca. El nacimiento de Isaac es considerado un milagro, ya que ocurrió cuando Sara tenía 90 años, lo que refuerza la idea de que el destino del pueblo judío estaba predeterminado por fuerzas divinas. Sin embargo, el verdadero peso de la promesa recae sobre Jacob, hijo de Isaac, y sus descendientes. Jacob, después de luchar con un ángel, recibe el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Una señal de que su vida y la de su pueblo estarán marcadas por pruebas y desafíos, pero siempre bajo la guía de lo divino. Los 12 hijos de Jacob se convertirán en los líderes de las 12 tribus de Israel, creando una estructura tribal que perdurará durante siglos. Cada tribu tiene un papel específico, y todas juntas forman el pueblo hebreo. Un pueblo que no solo comparte lazos sanguíneos, sino también un pacto espiritual con Dios. Este pacto, transmitido de generación en generación, incluye la promesa de ser una nación santa y un reino de sacerdotes. Pero, ¿qué significa exactamente este pacto? Más allá de la promesa de tierra y descendencia, algunos interpretan que contiene secretos cósmicos y verdades ocultas sobre el destino de la humanidad. En este sentido, el judaísmo no se limita a ser una religión de hechos históricos. Desde sus inicios está imbuido de misticismo, creencias que van más allá de lo tangible. Los pactos entre Dios y los patriarcas no solo son acuerdos legales o contractuales, son símbolos de una relación profunda entre lo divino y lo humano.
una relación que trasciende lo visible y toca lo eterno. Algunos estudiosos de la Cábala, una corriente mística del judaísmo, han sugerido que el pacto de Abraham con Dios encierra conocimientos secretos que solo ciertos individuos pueden entender plenamente. Según esta visión, las promesas divinas a Abraham no son solo para un pueblo, sino para toda la humanidad, conteniendo claves para comprender el universo y el propósito de la existencia. El nombre Israel tiene un origen profundamente simbólico que proviene del patriarca Jacob. Según el relato bíblico en el libro del Génesis, Jacob vivió una experiencia mística que cambiaría no solo su destino, sino también el de su descendencia. Una noche, mientras viajaba, Jacob se encontró en una intensa lucha con un misterioso ser, descrito como un ángel. La lucha fue agotadora y duró hasta el amanecer, pero Jacob se negó a rendirse, exigiendo una bendición antes de que el ángel lo dejara. Finalmente, el ángel lo bendijo y en ese momento, Jacob fue rebautizado con el nombre Israel, que significa aquel que lucha con Dios o el que persevera con lo divino. Este evento no es simplemente una narración de resistencia física. Es un símbolo cargado de significado que refleja la naturaleza de la relación del pueblo judío con lo divino. La lucha de Jacob con el ángel representa más que una confrontación. Es una metáfora de la búsqueda humana de entendimiento y propósito en medio de lo divino y lo inexplicable. En la vida, al igual que Jacob, el pueblo judío ha enfrentado innumerables desafíos, tanto espirituales como físicos, pero su historia está marcada por una voluntad inquebrantable de mantener su fe y su identidad, aún en los momentos de mayor adversidad. Esta lucha con lo divino también refleja una relación de cuestionamiento y búsqueda de sentido. El nombre Israel encapsula la idea de que la fe no es simplemente aceptar sin dudar, sino que puede implicar una constante lucha interna por comprender lo insondable. A lo largo de la historia judía, la relación con Dios ha sido marcada por momentos de dudas, pruebas, diálogos intensos y conflictos, pero también por una devoción inquebrantable. En este sentido, el pueblo de Israel, como Jacob, no teme enfrentarse a lo divino para buscar respuestas, incluso si esas respuestas no son siempre claras o inmediatas. El hecho de que Jacob fuera renombrado como Israel no es solo un cambio personal, sino que afecta a toda su descendencia. Cada vez que se menciona el nombre de Israel, se recuerda este episodio de lucha y superación. En muchas tradiciones religiosas, los nombres tienen un poder simbólico inmenso, y el de Israel es uno de los más significativos. No solo identifica a un pueblo, sino que encapsula su esencia. Una nación que, como Jacob, ha luchado con las preguntas más fundamentales de la vida: la muerte, el propósito y la conexión con Dios. Este relato también plantea una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la experiencia humana. ¿Cuántas veces, como Jacob, nos encontramos luchando con lo desconocido, buscando respuestas en medio de la incertidumbre? La historia de Jacob e Israel nos recuerda que la vida espiritual, al igual que la vida misma, está llena de desafíos, y que esos desafíos no deben verse como obstáculos, sino como oportunidades para crecer, aprender y profundizar en nuestra conexión con lo divino. ¿Quién no ha sentido en algún momento de su vida que lucha contra algo que no puede comprender? Esa sensación de enfrentarse a lo desconocido, de buscar respuestas a preguntas que parecen no tener solución, es algo profundamente humano. La historia de Jacob, luchando contra un ser celestial en medio de la noche, simboliza justamente esta experiencia. No se trata solo de una batalla física o externa, sino de una lucha interna, en la que las dudas, los miedos y las incógnitas sobre el propósito de la vida se enfrentan con una determinación implacable. Jacob, en esa lucha con el ángel, nos recuerda que las batallas más importantes que enfrentamos a menudo no son visibles, sino que ocurren en nuestro interior, en lo profundo de nuestras mentes y corazones. El judaísmo, al igual que la vida de cada persona, está lleno de preguntas sin respuestas fáciles,
de enigmas que desafían la comprensión racional. A lo largo de los siglos, el pueblo judío ha vivido su fe como un constante diálogo con lo divino, donde la certeza y la duda conviven en un delicado equilibrio. Las escrituras y enseñanzas judías no ofrecen respuestas simples, sino que invitan a una reflexión constante, a una búsqueda incesante de verdad y significado. Esta búsqueda no es algo que se resuelve con rapidez, es un proceso continuo. Así como Jacob pasó una noche entera luchando hasta el amanecer, el camino espiritual es una travesía larga, marcada por momentos de claridad y otros de oscuridad. Todos, en algún momento, hemos enfrentado ese tipo de batalla interna, la necesidad de encontrar propósito, de entender por qué estamos aquí, qué significa realmente nuestra existencia, o cómo podemos reconciliar las contradicciones que nos rodean. El judaísmo, con su enfoque en la reflexión y el cuestionamiento, nos ofrece un marco para explorar esas preguntas. No proporciona soluciones definitivas, sino que fomenta el diálogo, el análisis y la meditación profunda. Las enseñanzas judías no evitan las preguntas difíciles, sino que las abrazan, reconociendo que el camino hacia la verdad es complicado y a menudo confuso. La historia de Jacob es un reflejo de esto. La lucha no es algo que debemos temer, sino algo que debemos enfrentar, ya que a través de esa confrontación es que encontramos las respuestas que buscamos, o al menos nos acercamos a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Uno de los eventos más significativos y enigmáticos en la historia judía es el relato del éxodo de Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo hebreo, oprimido y esclavizado por el faraón, emprende un viaje épico en busca de libertad. Este viaje, que comienza con 10 plagas devastadoras sobre Egipto, culmina en un momento verdaderamente milagroso: la apertura del Mar Rojo, permitiendo que los hebreos escapen mientras sus perseguidores egipcios quedan atrapados y perecen. Esta historia ha resonado a lo largo de los siglos como uno de los símbolos más potentes de liberación y redención, no solo en la tradición judía, sino en muchas otras culturas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es el éxodo un evento histórico real o una metáfora poderosa? Arqueólogos e historiadores han debatido durante décadas la posibilidad de que el éxodo haya ocurrido tal como lo relata la Biblia. Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que confirme o niegue por completo el relato. Algunos sugieren que podría estar basado en hechos reales, pero que los detalles habrían sido mitificados o exagerados con el paso del tiempo. Otros lo interpretan como una alegoría, una historia destinada a transmitir una verdad espiritual más profunda sobre el poder de la fe y la capacidad humana de superar la adversidad. Pero, más allá de si el éxodo ocurrió literalmente, lo esencial es lo que esta historia nos enseña: la creencia en lo imposible. Para el pueblo hebreo, y para quienes han tomado esta historia como inspiración, el éxodo representa mucho más que un escape físico. Es una prueba de que cuando todo parece perdido, la fe puede abrir caminos donde no parecía haber ninguno. Moisés, como líder, no solo guió a su pueblo fuera de Egipto, los inspiró a creer en algo más grande que ellos mismos. Este relato de desafío, liberación y renovación resuena con una verdad universal: la libertad y la redención no siempre son fáciles o rápidas, pero son posibles cuando existe una fe inquebrantable en un futuro mejor. Al final, la historia del Éxodo nos confronta con una reflexión profunda sobre el poder de la esperanza y la lucha por la libertad. ¿Es necesario que el Mar Rojo se abriera literalmente para que la historia tenga valor? Tal vez no. Lo que importa es el mensaje que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. La creencia en que lo imposible puede hacerse posible y que incluso en los momentos más oscuros siempre existe un camino hacia la libertad y la redención, aunque no sea evidente de inmediato. En lo alto del monte Sinaí, en medio de truenos, relámpagos y una nube densa, Moisés recibió lo que se considera una de las revelaciones más trascendentales de la humanidad: los 10 mandamientos.
Según la tradición bíblica, este momento marca una conexión directa entre Dios y el pueblo hebreo, uniendo el cielo y la tierra en una experiencia que transforma el curso de la historia. Las tablas de la ley, entregadas por Dios a Moisés, se convierten en el fundamento moral y espiritual del judaísmo y eventualmente en una guía ética para muchas otras culturas y religiones. Este es el clímax de la historia del Éxodo, donde el pueblo elegido, tras un largo y arduo viaje, recibe las leyes que definirán su relación con Dios y con los demás. Sin embargo, el misterio rodea este momento crucial. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en el monte Sinaí? ¿Escuchó el pueblo hebreo la voz de Dios resonar desde el cielo, como describen los textos sagrados? ¿O fue Moisés el único testigo de esta experiencia divina? Algunos creen que Dios habló audiblemente, que las palabras divinas fueron escuchadas por todos y grabadas en las tablas de piedra. Para otros, este evento puede haber sido un encuentro más íntimo, donde Moisés, como líder visionario y profeta, canalizó la inspiración divina y la transmitió a su pueblo. ¿Acaso los 10 mandamientos surgieron de una experiencia mística personal que solo Moisés pudo comprender en toda su magnitud? Este es el punto donde el misterio alcanza su máximo. La revelación en el monte Sinaí ha sido debatida por siglos, y la naturaleza de ese contacto entre lo divino y lo humano sigue siendo una incógnita. Para algunos, el monte Sinaí representa un evento sobrenatural, una manifestación directa de la voluntad de Dios. Para otros, puede tratarse de una metáfora de la inspiración profunda que Moisés experimentó, simbolizando cómo un líder puede captar los principios morales más elevados y compartirlos con su comunidad. Al final, lo que realmente ocurrió en esa montaña está velado en el misterio, pero su impacto es innegable. Los 10 mandamientos siguen siendo un pilar ético y espiritual, recordándonos que, sea cual sea su origen, contienen verdades universales que han perdurado a lo largo del tiempo. La pregunta sigue en pie: ¿fue una voz desde los cielos o el eco de una conciencia iluminada? Lo que es innegable es que, más allá de los mitos y leyendas, el judaísmo ha perdurado por miles de años, guiando no solo a un pueblo, sino inspirando a millones alrededor del mundo. Y aunque nunca podamos saber con certeza qué sucedió exactamente en los momentos fundacionales de esta religión, lo que sí sabemos es que estas historias continúan teniendo un poder transformador en la vida de muchos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que las historias del judaísmo son hechos históricos o son mitos que reflejan verdades más profundas sobre la humanidad? Deja tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre los grandes misterios de la historia. En el próximo video, exploraremos otro misterio fascinante. ¿Qué hay detrás de las plagas de Egipto? No te lo pierdas.